probablemente ahí le aparece un mensaje, tienen que seleccionar, en el fondo lo que ustedes están aceptando ahí es que aceptan que se grabe donde ustedes están participando. Antes no hacía eso la aplicación, antes era como más unilateral. Y si ustedes le ponen que no aceptan, los va a sacar del video, los va a sacar de la conversación. Así que si por equivocación marcan lo otro, después tienen que volver a ingresar nomás al link. ¿Ya? Lo que me percató, Carla me comentó y no sabía yo esa función, y de verdad, ahora en adelante la aplicación pide autorización para grabar. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Bueno, como podrán suponer, el día de hoy vamos a ver las epístolas de Juan. ¿Ya? Solamente la primera y la segunda, dado que si ponemos la tercera ahí ya no terminamos nunca, va a aparecer media vigilia y ahí sí que me van a retar. Así que solamente vamos a ver primera y segunda de Juan. La próxima semana, si Dios así lo permite, vemos la tercera y Judas. Y como ya lo tenemos por costumbre, vamos a hacer una breve encuesta, ¿ya? Para soltar ahí un poquito las manos con la tecnología y también para poder hacer un pequeño repaso. Les debería aparecer ahora a ustedes en pantalla. Dice la pregunta 1, ¿cuántas eran las, entre comillas, columnas de la iglesia según Pablo a los Gálatas? 2, 3, 4. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia? A estas a las que se refiere Pablo a los Gálatas. Pablo y Pedro, Pedro y Juan y Jacobo, Pablo, Pedro y Jacobo, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Pregunta 3. A Pedro se le asocia a la esperanza, a Jacobo la sabiduría. ¿A qué se asocia Juan? A la valentía, a la templanza, al amor o a la paciencia. ¿Ya? Son 3 preguntas, están conectadas. La idea es que usted responda primero la primera, luego la segunda, porque si parte respondiendo la tercera, quizás se va a adelantar un poquito a las primeras preguntas, como hacer trampa. Entonces hay que ir en orden. Esto obviamente es de repaso. Conversamos sobre este tema cuando vimos... Alvarito, disculpe. Dígame. Le hago una consulta. Es que tengo el mensaje ese en mi computadora y no sé cómo sacarlo. Donde dice continuar, ¿tendré que pinchar? ¿Sí? ¿Exacto? ¿Sí? ¿Sí? Para borrarlo ahí porque me está tapando todo. Ah, ya, perfecto. Ahí sí. Gracias. Pues nada. Como les decía, de este tema hablamos cuando vimos las epístolas de Pedro y cuando vimos la epístola de Santiago, ¿ya? Y hoy día, como vamos a ver la de Juan, también es competente a esto. ¿Cuántas eran las columnas de la iglesia según Pablo a los Gálatas? Pablo, cuando volvió de su primer viaje al famoso concilio el año 15, o sea, perdón, en Hechos 15, se encontró con líderes de la iglesia, a los que él llamó las columnas. ¿Cuántas eran? ¿Quiénes eran? Y finalmente, ¿a qué se le asocia Juan? La valentía, la templanza, el amor o la paciencia. Tengo 30 personas conectadas y hasta ahora tengo 13 respuestas. Un 46% ha votado. Vamos si logramos un poquito mejor votación en comparación a las semanas pasadas. Más que nada con esto cumplimos 3 propósitos. Uno es saber que están ahí, porque cuando no hay cámara de repente uno la deja y se desentiende. La idea es que estemos más pendientes. La segunda es soltar las manos con esta tecnología que igual yo estoy aprendiendo. Es una característica que igual es nueva para mí, entonces acostumbrarnos, porque es útil, es súper útil, ya que no podemos estar presentes. Y también para poder repasar e introducir al tema. Ya llegamos al 50%, 15 personas votaron. Voy a dar unos 10 segunditos más, a ver si logramos otra votación, o si no nos quedamos con eso. Y ahí estaríamos. Me imagino, les deberían aparecer los resultados a ustedes ahora.
Efectivamente eran 3 columnas, así lo dice Pablo a los Gálatas, y las columnas eran Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ya? Jacobo, el hermano de Cristo, el autor de la epístola de Santiago, Juan el apóstol y Pedro el apóstol. ¿Ya? Y efectivamente, Pedro se dice que era la columna de la esperanza, Jacobo la columna de la sabiduría y Juan el amor. ¿Ya? El amor era la respuesta correcta en este caso. Pues bien, de esa manera, hermanos, les agradezco por haber contestado. Los invito a orar nuevamente al Señor. ¿Ya? Oremos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias porque usted nos la da. Gracias porque nos dota del Espíritu Santo para poder discernir su voluntad, para poder entender lo que usted nos quiere decir en este día. Utilíceme, Señor, ayúdanos a tener un oído atento, a poder nutrirnos de su palabra, a desearla como niños recién nacidos en leche maternal. Y bendíganos, Señor, para poder ser hacedores de su palabra para más actividad en nuestras vidas. Todo esto se lo pedimos, Señor, y se lo nombramos por los méritos de su Hijo amado. Amén. Muy bien, comencemos. La pregunta obvia que a mí me saltó cuando comencé a estudiar esto: ¿qué pasó con el apóstol Juan después de que resucitó Cristo? Ya hablamos también de Pedro en este mismo contexto la semana pasada, pero la pregunta ahora es con Juan. ¿Qué es lo que pasó con él una vez resucitó Cristo? Alguien que me busque, por favor, en Gálatas 2:9. Yo, ¿Quién sea? dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muchas gracias, hermana Marcela. Efectivamente, Juan era un pilar en la iglesia, ya era líder en la iglesia. Por eso Pablo, cuando llega a Jerusalén, ya lo conversamos, insisto, con Jacobo, con Pedro, pero ahora terminamos esta trilogía. Juan era un líder en la iglesia, por muchas cosas. Generalmente el líder es el que llama a la calma, el que aglomera, el que llega al consenso, el que representa, el que asume las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y Juan era uno de ellos. Una vez que se fue el Señor, él asumió este papel de liderazgo en la iglesia. Tenemos evidencias en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 3 nos encontramos que Pedro y Juan fueron a orar y vieron a un cojo venir. ¿Ya? Él cura al cojo con Pedro. Generalmente se lo asociamos a Pedro este milagro, pero la verdad es que fueron los dos. Es Pedro y Juan. Y a raíz de esto, a raíz de este milagro, el milagro de por sí, recordemos lo que veíamos el domingo en la escuela dominical, los milagros eran hechos para hacer una señal, no eran per se, no eran para acarrear, no era para hacer escándalo, sino que los milagros tenían la utilidad de ser una señal de quien estaba ahí, tenía poder del Señor Jesucristo, ya como un apóstol. Entonces, utilizando esa curación, ese milagro, ellos predicaron, ya el milagro fue para eso, ya fue para predicar. En Hechos 4 vemos que como líderes, Pedro y Juan se presentan frente al Sanedrín. Ya como líderes de la iglesia les piden cuenta a ellos y les dicen que ya habían crucificado a Cristo en el fondo, que dejaran de predicar. Y ellos representan a la iglesia defendiéndose con una defensa extraordinaria frente al Sanedrín. De aquí tenemos ausencia un poco de los hechos de Juan, hasta que lo encontramos en Hechos 15, donde, como lo dice Pablo a los Gálatas, Juan tiene un papel de liderazgo en esta discusión en Jerusalén. Pablo con Bernabé llegan a Jerusalén y les dice: el Señor nos ha manifestado de que el Evangelio debe ser predicado a los gentiles. Y ahí hubo una discusión que finalmente se llevó, a través del poder del Espíritu Santo obviamente, al consenso de que sí, el Evangelio debía ser predicado a los gentiles. Y ahí dejamos de oír acerca de Juan en el libro de los Hechos. Y el resto tenemos que complementarlo con epístolas que lo mencionan y también con historia
extra bíblica, por así decirlo. De Juan sabemos una cosa, que fue el más longevo, ¿ya? Fue el más longevo. De por sí era el menor de los apóstoles, ¿ya? Era el más joven. Pero también fue el que más vivió, ¿ya? El que más tiempo vivió. Sabemos que él se dedicó a predicar en Asia Menor. Luego del concilio en Jerusalén, él estuvo por muchos años predicando en Asia Menor, lo que es Grecia, lo que es Turquía, y un poquito más hacia el oriente, pero un poquito más. Y ya al final de su vida, sabemos que él sucedió a Timoteo en el pastorado de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Juan terminó siendo obispo de la iglesia de Éfeso. Luego, no sé si ustedes se recuerdan cuando vimos Timoteo, vimos que Pablo había dejado a Timoteo de pastor en Éfeso. Pero luego Timoteo, al igual que Tito, asumieron papeles más misioneros. Y el que quedó de obispo hasta el fin de sus días fue Juan. Juan terminó siendo el pastor de Éfeso. Hasta el fin de sus días, donde nos encontramos con el único apóstol que históricamente no sufrió martirio, al menos de muerte. Se sabe históricamente de que sí sufrió torturas, sí sufrió cárceles, pero su muerte como tal fue natural. Murió, por así decirlo, de viejito. Aproximadamente entre el 100 y el 105 después de Cristo. Aquí yo le puse el 101, pero a hilar muy fino. Al final, entre el 100 y el 105 después de Cristo muere Juan. Como les digo, el apóstol más longevo y que no murió martirizado. De Juan sabemos muchas cosas en relación a sus nombres. ¿Ya? Juan, el de los títulos, podríamos decirlo. Y alguien que recibía muchos títulos. Se le conoce en la Biblia como Juan el apóstol, obviamente por su característica de ser apóstol. Pero el Señor Jesucristo, tanto a él como a su hermano, ya le había puesto un nombre. ¿Se acuerdan cuando le dice Boanerges? Porque van con todo el ímpetu y en una ciudad rechazan el Evangelio, se ponen medio ariscos, y Juan y Jacobo le dicen a Jesús, Señor, no te preocupes, nosotros sabemos el Antiguo Testamento, sabemos lo que hiciste con Sodoma y Gomorra, sabemos lo que hiciste con Eliseo y los osos, sabemos lo que hiciste a través de Elías con los profetas de Baal. Haz que caiga fuego del cielo y que descienda y mate a esta gente. Y el Señor ahí le dijo a Juan y Jacobo, lo apodó de esta forma porque eran muy impetuosos, muy imprudentes también en esa juventud. También nos encontramos a Juan el Amado. Ya dice la palabra del Señor que le amaba de manera especial el Señor Jesucristo a Juan. De hecho, recordemos las palabras de él en la cruz. El Señor dijo cosas muy importantes en su muerte y en crucifixión. Y entre una de ellas tuvo palabras para su madre María y para Juan, ¿ya? El amado. También, como lo delata Pablo a los Gálatas, era columna de la iglesia y por una cosa de historia de la iglesia yo les puedo agregar al título que era Juan la columna del amor. Ya la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, contaba con Juan como la columna del amor. También nos encontramos el título de El Evangelista. Prolíficos 60 a 70 años de evangelismo en Asia Menor tuvo Juan. En cuanto a tiempo, fue el que más tiempo tuvo para evangelizar. Ya el Señor lo dotó de larga vida para poder evangelizar por toda Asia Menor. También nos encontramos con el título de Juan el Teólogo. Recordemos Juan 1, el Evangelio de Juan, precioso, pero una carga. Yo agradezco que no hayamos estado en vivo. Cuando hice el estudio del Evangelio de Juan, lo hice grabado y no haya estado en vivo, porque si no, ahí sí que hubiese sido de 3 horas el estudio. Porque Juan 1, cuando dice en el principio era el verbo, ¿se acuerdan de Juan 1? Los primeros 14, 17 versículos de Juan 1. Ya, es un análisis teológico para hablar de Cristo espectacular, ¿ya? Tanto eso, por sus epístolas y por el Apocalipsis, se le llama Juan el teólogo, o sea, Juan el que estudia el carácter de Dios y que escribe sobre el carácter de Dios. Y finalmente nos encontramos con Juan el anciano. Aunque muchas veces le acarreamos este título por su edad, por expresiones como hijitos míos, nos imaginamos un abuelito más parecido al viejo Pascuero, no necesariamente el anciano significa edad, sino que Juan el obispo, ¿ya? Este título más que nada hace referencia a su calidad pastoral, ya un pastor amante de sus iglesias con una preocupación paternal.
Entonces, no el anciano en el sentido de un viejito como más postrado, sino que de un anciano como un anciano gobernante, un pastor, un obispo, pastor del rebaño que le ha dejado el pastor de los pastores que es Cristo. ¿Ya? Entonces, a través de estos títulos podemos saber el carácter de Juan. ¿Ya? Es rico en eso. De esta forma, estudiemos brevemente, espero, la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan. Yo les pido, es una epístola corta, tiene 5 capítulos, si no me equivoco, sí, 5 capítulos. Téngala ahí abierta a mano, ya para que ustedes vayan revisando. Yo siempre insto a lo mismo y lo vuelvo a hacer. Por favor, si alguien tiene abierto Primera de Juan y nota que estoy diciendo algo fuera de lugar, por favor interrúmpame, ¿ya? Ya, la idea es que todos aprendamos, incluido yo. Yo aquí nunca aspiraría yo traerle a una verdad absoluta. Yo es, en mi humildad, estudiando la palabra del Señor. Yo me puedo equivocar. Entonces, si usted tiene abierta ahí la Biblia y encuentran algo, por favor, interrúmpame, ¿ya? Yo igual quiero aprender de ustedes. ¿A quién fue escrita esta primera carta? Nos encontramos con una carta completamente universal porque carece de referencias del destinatario. Ni siquiera un epíteto, ni siquiera un adjetivo. Obviamente no hay un nombre, por eso es una epístola universal, pero no hay un adjetivo, no hay una referencia vaga, sino que llega y parte con otra cosa. Ustedes si ven ahí los primeros versículos de 1 Juan, parte al callo, parte directo, no hace una referencia, como si la tiene segunda de Juan, después vamos a verlo. Entonces, completamente universal. Es una epístola que probablemente fue escrita más que nada como un sermón largo, una carta escrita como una exposición larga de teología a ser enviada y copiada por los escribas a todas las iglesias, ¿ya? Como un tratado que debía ser repartido a todas las iglesias. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Me adelanto ya, me pongo el parche antes de la guía. En 2 semanas más vamos a ver Apocalipsis. Ya hay un tema con Juan, que la data de los escritos de Juan es conflictivo en general, no es tan fácil. Lo he estudiado y todavía estoy masticando la forma más sencilla de poder explicarlo, pero la conclusión más básica a la que llego es que la data, o sea, las fechas en las que escribió Juan, no es tan simple como si es Pedro, como si es Pablo, como si es Lucas, que son los escritores del Nuevo Testamento. Entonces yo no les puedo dar una fecha exacta o aproximada de cuándo escribió esta primera epístola. Lo que sí les puedo decir es que fue después del Evangelio. No fue escrita antes que el Evangelio, sino que fue escrita después del Evangelio. Por 2 cosas básicamente. Porque hay temas que Juan trata en esta epístola que él no trató en el Evangelio. ¿Ya? Pero sí hay temas que trató en el Evangelio y que aquí los expande. O sea, él se refiere a cosas que trató en el Evangelio y aquí los alarga, los profundiza. Pero hay cosas que habla en Primera de Juan que en los Evangelios no se menciona de ninguna forma. ¿Ya? Por esto se los puedo asegurar, lo escribió después. ¿Ya? El Evangelio fue escrito antes. Fue escrito antes. Si tuviésemos que quedarnos con una fecha de la primera epístola, fue escrita entre el 60 y el 100. O sea, 40 años de desfase. ¿Ya? Es por ahí. Pero más que eso no me atrevería yo a darles. ¿Por qué fue escrita esta carta? Al igual como nos encontramos con Pedro, Juan escribe esta carta para advertir sobre las falsas enseñanzas. En general, el primer siglo, luego de que el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, la iglesia se dedicó a 2 cosas: a predicar el Evangelio y a defenderse de las herejías. El primer siglo fue, pero llenísimo de eso. Ustedes encuentran a Pablo contra los judaizantes, a Pedro contra los gnósticos y a Juan contra el docetismo. Palabra extraña, ¿ya? Docetismo. Aquí le voy a explicar. Docetismo viene de la palabra que es apariencia, ¿ya? Y les voy a explicar a qué se refiere esto. Alguien que me busque, por favor, en el capítulo 2, versículo 26. Obviamente de primera. Ya, 2:26. ¿Sí? Dice así, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Muchas gracias. Entonces, escribe esta carta
le dice Juan directamente, les escribo esto porque hay gente que los engaña. ¿Ya? 3:7, capítulo 3, versículo 7, por favor. Ya. Dice, Hijitos, hijito, dale nomás. Gracias. No, hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como él también es justo. muchas gracias, hermano Álvaro. Y aquí reafirma, Juan les dice, les escribo esto porque hay quienes los engañan, y ojo con esto, que no los engañen. El justo, el Hijo de Dios, no va a hacer esto, ¿ya? O sea, efectivamente los que los están engañando son gente que más adelante les pone un epíteto más profundo todavía, que no es necesariamente injusto, sino que es algo más grave todavía. Pero ¿quiénes eran estos? ¿Qué es lo que venían a enseñar estos que engañaban? ¿Cuál era la preocupación paternal de Juan para con la iglesia? Búsqueme por favor alguien en el capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Muchas gracias, hermana Maribel. Durante el primer siglo, de hecho, durante los primeros 4 siglos de la iglesia, las controversias más grandes de las que se tuvo que defender la iglesia, en las que se juntaban, como en el concilio de Hechos 15, se juntaba la iglesia a discutir, era en cuanto a la naturaleza de Cristo. De hecho, 2000 años después seguimos con el mismo tema. Sectas que dicen que Cristo no era un hijo, era un profeta solamente, sectas que dicen que Cristo en realidad nunca fue un hombre, sino que solamente era espíritu, sectas que dicen que solamente era un hombre, etcétera, etcétera. Durante los primeros 4 siglos, la naturaleza de Cristo fue un tema de mucha controversia en la iglesia. Tuvieron que defenderse con mucha vehemencia en cuanto a estos engañadores, a los que llama Juan los que tienen el espíritu del anticristo. Y ojo que dice, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Muchas veces cuando nos tomamos el Apocalipsis y nos tomamos a rajatabla, como dicen así, con literalmente el anticristo, sentimos que es una figura específica, pero aquí Juan dice que es un espíritu, es como un adjetivo. De hecho, anticristo aquí no lo toma como un sustantivo propio, sino que lo toma como un adjetivo. Lo toma como con minúscula, anticristo. Es un espíritu que está contra Cristo, literalmente anticristo. ¿Y qué es lo que es este espíritu? Esta gente que tiene este espíritu en contra de Cristo, que dice que Cristo en realidad nunca vino en carne. ¿Ya? Esto es el docetismo, ¿ya? La palabra que viene, que significa apariencias. Ellos que decían de que en realidad el cuerpo que la gente veía de Cristo era solamente una apariencia. Él nunca tuvo cuerpo humano. Cristo nunca abandonó su divinidad absoluta, sino que su cuerpo, esa sangre que vieron, ese pelo que vieron, esa corona que les sangraba en la cabeza, esos clavos que traspasaron sus brazos y sus piernas, era solamente una ilusión, era apariencia. Dios nunca tomó carne, sino que el Espíritu de Dios, Cristo, habitó en la tierra, pero nunca tomó carne realmente. Contra esto escribe Juan, ¿ya? Es lo que acaba de leer la hermana Maribel. Contra los que no confiesan que Cristo vino en carne, ¿ya? Los que decían que solamente era una apariencia. Es mucho más profundo y no vamos a hablar de esto en este momento, pero despojar a Cristo de su naturaleza humana cambia todo. Arruina todo el sistema de salvación, arruina toda su representatividad, su sacrificio expiatorio, su calidad de sumo sacerdote, un cordero sufriente, la profecía de Isaías, etcétera, etcétera. O sea, por eso digo que esta es una herejía, porque despojar a Cristo de su naturaleza humana es contradecir completamente la naturaleza de Cristo. Recordemos los 2 grandes pilares de Cristo, que es 100% Dios y 100% humano. No 50-50, es totalmente Dios y totalmente humano. Y contra ellos advierte Juan. Les escribe sobre esto. ¿Qué temas principales encontramos en esta epístola?
básicamente dos. El primero es sobre el juicio, un juicio personal, individual, de introspección, y un juicio comunitario. No me voy a detener en esto, pero siempre tendemos a tener una confusión en cuanto al juicio. Decimos, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién eres tú para juzgar? Solamente me juzga Dios, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos llama a esto, pero nos dice, juzgad con justo juicio. Y nos dice, no se te ocurra andar juzgando al otro cuando en realidad tú tienes una viga en el ojo, etcétera, etcétera. El Señor pone muchas limitaciones al juicio exterior. No podemos andar juzgando desde la hipocresía. Eso es un pecado, una falta de amor, prepotencia, etcétera, etcétera, lo que el Señor condena. Sobre esto entonces Juan escribe el juicio personal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les habla de la seguridad de la salvación. Les dice, ¿cómo puedo yo juzgarme a mí mismo? ¿Cómo puedo analizarme a mí mismo para saber si estoy en fe o no estoy en fe? Y durante toda la epístola, Juan hace este juicio personal a través de contrastes. Él contrasta lo que es andar en tinieblas o andar en luz. ¿Ya? En el fondo dice, el que anda en tinieblas en realidad no es de Dios. Hace el contraste entre el que confiesa el pecado y el que esconde el pecado. Ese versículo que dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, se engaña a sí mismo. También hace el contraste de el que ama y el que no ama. ¿Ya? El que no ama no conoce a Dios, dice Juan. Entonces, para juzgarnos a nosotros mismos, debemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. El que obedece los mandamientos de Dios y el que no los obedece. El que hace obras de justicia y el que no las hace. El que cree en Dios y el que no cree en Dios. Y finalmente, el que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. Con estos contrastes, Juan durante estos 5 capítulos dice, los que lo tienen son salvos, los que no lo tienen no son salvos. Júzguese cada uno a sí mismo para verse si está en fe o no. Pero también Juan utiliza el juicio para un juicio comunitario, para juzgar quienes estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ya? Los que llama aquí Juan, los que tienen el espíritu del anticristo. Y para este juicio comunitario, este juicio externo, ocupa algunas señales. ¿Ya? Indica algunas señales y les dice, salieron de nosotros. O sea, los anticristos no son externos, no son aparecidos. Si ustedes toman cualquier libro de gente mala, 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 generalmente tuvo un pasado en la iglesia. Hijo de alguien de la iglesia, cuando joven fue a la iglesia. Yo me acuerdo cuando chico, 14, 15 años, mi papá tenía un libro, de hecho lo tengo guardado, ahora si está conectado me va a escuchar, pero yo lo tengo, me lo traje de la casa, que se llama Marx y Satán, que dice que Karl Marx, el inglés, era un líder de la sociedad de jóvenes de su iglesia, en Inglaterra. ¿Ya? Si usted toma cualquier libro, generalmente la gente apóstata, la gente mala, 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 tiene algún pasado. Entonces, Juan nos da esta señal y nos dice, ojo, que los que tienen el espíritu del anticristo salen de nosotros, salieron de nosotros. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué hace esto el Señor? Para mostrar la apostasía. En el fondo, para demostrar que no todo lo que se ve es trigo, sino que también hay cizaña. Para saber de que en el fondo hay... para saber que en el fondo hay cizaña que cortar, para que estemos atentos. Por eso nos dice, ojo con los anticristos que están entre ustedes, que van a salir de entre ustedes, o que ya salieron de ustedes, para que estemos más atentos, para motivarnos a buenas obras, pero también motivarnos a juzgarnos a nosotros mismos en primer lugar, para no tener viga antes de juzgar la paja en el ojo ajeno. ¿Y qué señal básica es? A lo que se refiere aquí Juan, es que niegan que Jesús es el ungido, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. A día de hoy podemos encontrarnos a los testigos de Jehová, a los mormones. También nos podemos encontrar los Rosacrucis, nos podemos encontrar el espiritualismo cristiano. Y ya, eso, así abuelo pájaro me acuerdo solamente de esos. Pero que a día de hoy, 2000 años después, siguen negando que Jesús es el Mesías. Fue un gran profeta, fue un hombre de Dios, fue la primera criatura creada por Dios, pero niegan que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido.
Cristo eso significa. ¿Ya? Los que tienen el espíritu del anticristo niegan esto. Pueden exaltar mucho a Cristo, pero no le dan su papel del Mesías prometido, el Verbo encarnado. Les decía yo que Juan desarrolla dos grandes temas en esta epístola. El primero es del juicio, personal y comunitario, y el segundo es el amor. Ya de aquí que se le considere a él el apóstol, la columna del amor. En tres grandes vertientes, consecuentes. O sea, una a la primera y fluye a las demás. En primer lugar, el amor de Dios. ¿Ya? No solamente el amor de Dios a nosotros, porque eso es lo que nos atañe, pero Dios, el amor de Dios hacia Él mismo, hacia su gloria. Tanto así que Juan no se anda por las ramas, dice, Dios es amor. Dios no posee amor, Dios no muestra amor, Dios no da señales de amor, Dios es amor. Y esa expresión es súper grande, gigantesca. Si usted la tiene en su casa ahí colgada, mírela y tráguese un buen vaso de agua porque esa expresión es gigante, porque Dios es amor, su naturaleza es amor, su esencia es amor. ¿Ya? Y de eso fluye. De eso fluye. Nosotros somos capaces de amar a Dios porque Él nos amó primero. Somos capaces de amar realmente porque el amor de Dios fluye a través de nosotros. Esposo, esposa, hijo, hija, usted es capaz de experimentar el amor real por sus seres queridos porque el amor de Dios fluye a través de usted. Yo me acuerdo hace tiempo leía algo sobre matrimonios y decía, el amor en pareja solamente es capaz de experimentar el pleno gozo cuando está Dios en esa relación, porque el amor real fluye desde Dios. Cualquier otra cosa es solamente un sucedáneo, ¿ya? No es amor real. El amor de Dios es el que nos permite amarnos y sobre todo, dice Juan, amarnos entre los hermanos. Otra vez os digo que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor. Juan aprendió esto del Señor Jesucristo y lo recalca mucho, sobre todo en la primera epístola. El amor entre los hermanos es una evidencia tácita de nuestra conversión. ¿Ya? Amarnos. En general, los apóstoles, el Nuevo Testamento está plagado de esta misma idea, porque la aprendieron directamente de Jesucristo. El amor entre los hermanos es una evidencia. Que pueden haber problemas, porque somos humanos, pueden haber equivocaciones, diferencias. La idea es que no las haya. Por eso dice el Señor, mientras, en cuanto estén nosotros, tengan paz con todos. Pero el amor debe fluir, nos debe motivar a perdonar, a ser humildes. Y en tercer lugar, el amor de Dios que fluye a través de nosotros nos lleva a un amor al mundo. Pero no un amor al mundo, ojo con esta palabra, que no se confundan, no es un amor al mundo desatado. Juan dice, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Amar al mundo es de por sí no amar a Dios. Entonces, cuando el amor al mundo pasa por el mismo amor de Dios, que es el amor a las almas perdidas. No, amar el mundo por sus costumbres y pecado es lo que no debemos hacer. Pero como estamos en el mundo, debemos amar a las almas perdidas, y por eso predicamos el Evangelio. ¿Ya? Entonces, esos son los dos temas que trata Juan en la primera epístola. 5 capítulos. Una epístola corta, más larga que las dos epístolas que la siguen. En el capítulo 1, lo que leyó nuestro hermano Luchito, Juan presenta básicamente el Evangelio del Señor Jesucristo, ya el verbo, lo que ellos... Y les dice a los falsos maestros, a los apóstatas, que nosotros vimos y nosotros tocamos. O sea, si alguien dudaba de que fuese una apariencia lo que vieron, no, Juan les dice, nosotros el verbo que yo predico, Cristo encarnado, yo lo toqué, yo lo vi y lo toqué. Se presenta y presenta el Evangelio. Y expone esta epístola en tres grandes exposiciones, como tres grandes ideas. La primera, las tres tratan sobre la comunión real con Dios, ¿ya? La comunión real con Dios que asegura nuestra salvación, la verdadera. Y en esta primera exposición que la encontramos en el primer capítulo y la mitad del 2, Juan motiva a reconocer el pecado propio y externo, pero en primer lugar propio, recuerden, en ese orden. La prueba de nuestra salvación, que es justicia y amor, como lo veíamos delante, y obviamente fe en Cristo.
La segunda gran exposición sobre esta comunión con Dios es el amor entre los creyentes, ¿ya? Y nuestra pertenencia a la iglesia a través de nuestras obras de justicia, ¿ya? Ser justos, tener piedad, dar frutos de salvación. Y también hay algo bien importante en esta segunda gran idea de Juan, que es tener una correcta creencia, que muchas veces esta parte no le damos tanta relevancia, somos más como más subjetivos, donde al final lo importante es amarnos. Pero Juan les dice, ojo, que estar en Dios significa tener una correcta creencia, andar en la verdad, como más adelante en la segunda epístola lo profundiza. Tener una correcta creencia, o sea, creer realmente en Dios, pero en el Dios vivo y verdadero, y en Cristo, el verdadero Cristo, y el Espíritu Santo, y la Trinidad, etcétera, etcétera. No se trata de creer solamente, sino que el único Dios. Como dicen, no todos los caminos conducen a Roma, ¿ya? Y la tercera gran idea de esta epístola, la tercera exposición, entre el capítulo 4 y la mitad del 5, aproximadamente la mitad del 5, nos habla de que esta comunión con Dios fluye a través del amor, ¿ya? A través del amor de Dios, y que tiene su raíz en la fe. Recordemos que nuestra paz con Dios es alcanzada solamente a través de Cristo, ¿ya? Entonces, que el amor de Dios fluye a través de nosotros tiene su raíz en la fe. Si no, no nos tocaría el amor de Dios, sino que nos tocaría la ira de Dios. Y como les decía adelante, Juan aquí ratifica el verdadero amor se fundamenta en una creencia correcta, ¿ya? A propósito, hago un paréntesis, hoy día en la mañana leí, no sé si ustedes están al tanto, quizás donde soy más joven estoy más expuesto a estas tendencias. Hoy día en junio, 1 de junio, parte el mes del orgullo LGTBI, ¿ya? Durante junio completo es un mes donde van a ver las noticias. De hecho, hoy día, si alguien lo vio en la cuenta pública del presidente, se está impulsando el consumo de urgencia, el matrimonio igualitario, etc. Pero eso no es coincidencia, porque este mes, junio, es mundialmente conocido por el orgullo gay. Y yo leía una cosa por ahí cristiana que decía, no hay una muestra más triste de odio de un cristiano hacia un homosexual que no predicarle el Evangelio de Cristo, no mostrarle la verdad de su pecado. Y es la verdad. Tiene que ser con amor, con humildad, con mucho temor de Dios, pero no podemos dejar de predicar que el amor de Dios va de la mano con su justicia. No podemos decir, no, yo te amo aunque tú seas mentiroso. No, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Buscad toda la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, aquí Juan dice, el verdadero amor, el amor verdadero hacia los hermanos, hacia Dios, hacia las almas perdidas, se fundamenta en una creencia correcta, en conocer a Dios, en conocer sus características. Dios no es una ira aplacable como la que creía Juan y Jacobo de destruir una ciudad completa. Pero tampoco Dios es un Dios perdonador que dice, no, lo importante es que seas buena persona y te vas a ir al cielo. Eso es una creencia incorrecta que muchos abrazan. Pero Dios no es ni uno ni lo otro. Dios es santo. Es amor, pero es justicia. Es fuego abrasador, pero también es nube en el desierto. Y Juan termina en el capítulo 5 concluyendo y dando exhortación de amor hacia sus hermanos sobre cómo estar seguros de la salvación. Les da algunos tips. Y les dice que en Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Entonces, si creemos en Cristo, somos salvos. Pero creer en Cristo, como les digo, una creencia correcta. Que por medio de Cristo es que tenemos acceso al Padre por medio de la oración. O sea, si el Señor nos escucha es porque somos sus hijos, o si no, no nos escucharía. Y ser justos en nuestra vida, tener una vida justa, o sea, dar frutos de salvación, es porque tenemos una relación con Dios y Jesús, ¿ya? Entonces, si mostramos frutos, el buen árbol da buenos frutos, en el fondo. Juan dice eso. No puede un mal árbol dar buenos frutos. ¿Cómo conocemos más a Dios a través de 1 de Juan? Como otras veces, el tema del fin de los tiempos está tocante acá, ya se toca acá. Y lo que dice Juan aquí en la epístola es que las profecías del Antiguo Testamento de los últimos tiempos comenzaron
con Cristo. O sea, con la venida de Cristo es que se empiezan a cumplir todas estas profecías del fin de los tiempos. Lo conversamos ya en las epístolas de Pablo, y aquí se vuelve a tocar. El fin de los tiempos comenzó con la venida de Cristo a la tierra. Aunque nos parezca extraño, nosotros decimos 2000 años, ¿cómo? 2000 años mucho. Bueno, lo encontramos en Pablo, en Pedro, en Juan, en los Hechos con Lucas también. Sobre Dios específicamente, Juan hace aseveraciones, que no vamos a profundizar en ello obviamente por el tiempo, que Dios es luz, Dios es verdad y Dios es amor. No solamente esto, sino que también es el Padre de Jesucristo y es nuestro Padre. ¿Ya? Son súper grandes estas expresiones, yo las pongo aquí, se las menciono así, pero cada una de ellas es más grande que la anterior. Como siempre, la conclusión obvia de todos estos estudios que hacemos es después, durante mañana, el jueves, el viernes, en algún momento lean Primera de Juan, ya, es cortita. Alguien que me busque, por favor, en el capítulo 1, versículo 2. Por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Gracias. La verdad está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. La vida eterna está asegurada en nosotros exclusivamente por Cristo. O sea, nuestra esperanza eterna, de vida eterna, es porque somos un pueblo de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Tocante ahora al Espíritu Santo. Alguien que me lea el capítulo 3, versículo 24. Por favor. Y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Y en estos sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Muchas gracias, Manuel. Juan dice acá que el Espíritu Santo obviamente nos sella. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Lo mencionamos, es el sello. Pero hay varias cosas aquí tocantes. Somos capaces de hacer buenas obras que Dios preparó para nosotros porque contamos con el Espíritu Santo. ¿Ya? Recuerden lo que dice el Señor de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora somos capaces de amar a Dios y somos capaces de dar fruto, producto del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos da señal de que somos hijos de Dios. Aquí dice eso. Somos capaces de cumplir sus mandamientos porque contamos con el Espíritu Santo. Y por último, el capítulo 4, versículo 3, por favor. ¿Cierto? Y todo espíritu... Adelante, hermana Margot. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Muchas gracias. Tomémoslo de esta forma. El Señor, en su plan eterno, ha coexistido con el pecado desde que Adán y Eva cayeron. Han pasado miles de años. Miles de años. Muchos años. Y el pecado ha, entre comillas, reinado, aunque sabemos que el único rey y señor es nuestro Señor, es Dios. Pero para que se entienda, el pecado ha dominado a la raza humana desde que cayó Adán y Eva. Pero sucede que el año cero, por así decirlo, aparece Dios, después de haber sido profetizado por miles de años, aparece en una aldea pequeñita que no es nada en Medio Oriente y se encarna. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezan a aparecer endemoniados, empiezan a aparecer muestras de una desesperación gigante porque el pecado que ha reinado tanto tiempo sabe que tiene los días contados. Porque lo que se había anunciando por miles de años aparece y Cristo les dice,
llegué. Con mi venida empieza su cuenta regresiva. Empieza el fin de este aparente reinado sobre la raza humana. Y por eso empiezan a proliferar este tipo de cosas. Por eso empieza a proliferar la apostasía. Por eso empieza a proliferar la persecución. Por eso empieza a proliferar los falsos maestros, el espíritu del anticristo, como lo dice acá. Por eso les digo yo a lo que se refieren los apóstoles con los últimos días, con la venida de Cristo. Porque dentro de la historia de la humanidad, que venga Cristo marca el comienzo. Porque su segunda venida es inminente. Obviamente ahora más que ayer. Pero para los apóstoles ya era inminente, imagínense. Dicho esto, ¿cómo vemos a Cristo específicamente en Primera de Juan? Como nuestro verbo de vida y amor. No quiero irme tan para atrás, yo asumo o espero que en algún momento vean el estudio del Evangelio de Juan. La palabra verbo dice mucho, más de lo que muchas veces nos gustaría creer. En el contexto en el que escribió el Evangelio de Juan, la palabra verbo, de hecho traducirla es súper complicada porque logos de por sí significa palabra, pero la connotación en la que está escrita es una palabra en acción, una palabra muy fuerte en movimiento, por así decirlo. Entonces, la mejor traducción posible acá es verbo. ¿Ya? Logos es palabra, pero es palabra en movimiento. Que Juan se exprese hacia Cristo con esta palabra nos habla finalmente de que Dios, que no tiene tiempo, se encarnó y su plan, su acción para con su pueblo se lleva a cabo a través de él. Por eso Juan se refiere en el Evangelio como el verbo encarnado, ¿ya? Como la palabra de Dios en acción, o sea, el plan de Dios para su pueblo puesto en acción, el Evangelio de Cristo, la buena nueva. Primera Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El verbo entonces de Dios, el plan de Dios, la acción de Dios para con su pueblo es de amor. Ya es de amor, y no solo de amor, sino que vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Ya? Eso es Cristo, eso representa a Cristo. Y me quedo con esto, con los primeros 3 versículos, que es lo que leyó nuestro hermano Luchito al principio, que es una de las pruebas que nos hace creer que el escritor de esta epístola es Juan el Evangelista, el apóstol Juan, porque es una expresión muy similar a la que hace los primeros 14 versículos del Evangelio de Juan, de Juan 1, del 1 al 14, que es esta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en palabras simples, a través de Cristo, nosotros, la gracia, el amor de Dios se muestra en nosotros. ¿Ya? El amor de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, se muestra a través de Cristo. Y de esta forma es que tenemos vida eterna. Entonces, las dos grandes características del regalo de Dios en Cristo, que nos dice aquí Juan, es amor y vida. ¿Ya? En Cristo encontramos estas dos cosas. El amor de Dios, a lo que Pablo dice, que se encarece la gracia de Dios para con nosotros. Siendo pecadores, el amor de Dios se muestra en nosotros, porque Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Su amor. Y a través de él, la vida eterna. Así nos presenta Juan, en palabras bien someras, a Cristo. Segunda epístola de Juan. Es más cortita, de hecho es solo precedida por Judas en cuanto a su extensión. Ya es muy cortita, es solo un capítulo. Alguien que me lea por favor el capítulo 1, versículo 1 de segunda de Juan. El anciano
a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Gracias, hermana Maribel. ¿A quién fue escrita esta epístola? Chuta, no sé. Te puedo decir. Hay dos grandes vertientes que podemos dilucidar a través de este versículo. La primera, la que yo abrazo, la que históricamente abrazamos, es de que el anciano es este pastor que escribe Juan, ¿ya? Por eso le decía Juan el anciano. Pero que era la señora elegida y sus hijos. A través de las expresiones que encontramos en Apocalipsis, nos hacemos una idea de que la señora elegida es una iglesia, ¿ya? Cristo como el novio, Cristo como el esposo, la mujer, la esposa, la novia como la iglesia. Entonces, esta señora elegida es una iglesia y sus hijos son los hermanos que la componen, ¿ya? Los cristianos que están en esa iglesia. Pero también se lo menciono porque considero que tiene buenas cartas para ser creída, o mencionada al menos, es que específicamente esta epístola es escrita a una hermana en una iglesia, ya a una familia específicamente de una iglesia, probablemente una familia mixta o un matrimonio mixto con un esposo inconverso y una mujer conversa, ¿ya? Y que a través de ella Juan es que esperaba que llegara a la iglesia donde ella habitaba. Entonces él se la escribió a esa familia y a través de ella llegar a la iglesia. Hermano Álvaro, Hermana Paula. es que en la tercera epístola de Juan, en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Aquí dice, yo he escrito a la iglesia, a lo mejor es por eso mismo, Esa es por la ser una tercera. iglesia de Juan, tercera de Juan. Por eso, es que es En la el- tercera epístola. está escrito por otro, ya, Sí, perdón. Sí, no, a diferencia de otras, como primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses, y primera a los corintios y segunda a los corintios, primera, segunda y tercera de Juan no tienen la misma audiencia, ¿ya? De hecho, a eso quería llegar. A quien le haya escrito esta epístola no presupone el conocimiento de la primera. Él vuelve a repasar temas de la primera, pero en ningún momento se refiere a la primera. Juan no asume que estos destinatarios conocieron la primera. O sea, no solamente no eran los destinatarios de la primera, sino que ni siquiera estaban cerca de los destinatarios. ¿Ya? No les llegó. Ya no les llegó. De hecho, esta epístola fue escrita poco tiempo después de la primera. Algunos coinciden que fue semanas o meses. Como les decía, la primera epístola fue escrita como un sermón largo para que circulara y fuera copiado entre todas las iglesias, pero esta segunda tiene más un armazón de carta. Entonces, muy probablemente él escribió esta gran carta, los 5 capítulos de la primera, y luego dijo, bueno, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, voy a mandar una carta con estos temas, pero más breve a una iglesia en específico. ¿Ya? Quizás ese fue el orden. Pero sí o sí la audiencia, la primera y la segunda son distintas. ¿Ya? Como también le podemos ver la próxima semana la tercera. ¿Por qué fue escrita esta carta? Al igual que la primera, por eso les decía que los temas aquí tocantes son los mismos, solamente que más resumidos, contra el docetismo. O sea, contra quienes negaban que Cristo había tomado forma humana, carne. Había realmente tenido un cuerpo humano. Pero también menciona, en 2 versículos que los voy a leer yo, por el tiempo, sustento a los maestros itinerantes. ¿Quiénes eran ellos? Básicamente hermanos de una iglesia que se movían entre las iglesias enseñando, predicando, haciendo estudios bíblicos. Iban de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Por eso los apóstoles en general les decía, ojo, que no todo el que va a llegar a ustedes va a ser alguien del Señor. Prueben el espíritu, prueben si realmente ese maestro les está enseñando la Biblia o no les está enseñando otra cosa. Porque existían estos maestros itinerantes, hermanos, que su ministerio era predicar y estudiar la Biblia en las iglesias, ir de iglesia en iglesia. Dice,
Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. ¿Ya? Mucho paño que cortar en estos versículos, pero me quedo con esto. Existían maestros itinerantes, existían hermanos que llegaban a una iglesia a hacer un estudio bíblico y como no existían los medios de transporte como ahora, se tenían que quedar en una casa. Entonces los hermanos tenían que probar si este maestro estaba explicando la Biblia o estaba explicando otra cosa. Y aquí Juan les dice, ojo, que van a llegar maestros donde ustedes y no son del Señor. Entonces, no se les vaya a ocurrir recibirlo en sus casas, porque ustedes están dando un pésimo testimonio con eso. El hermano Claudio, creo, sí tiene la mano alzada. Tendrá ahí que ver que no es bueno recibir en las casas a estas personas de sectas que van casa por casa. Gracias, hermano. Bueno, hay un tema de testimonio. Yo no les puedo dar una ley en cuanto a aquí lo que le dice Juan, porque les dice, no lo hagan porque comunica con sus malas obras. ¿Qué significa comunicar con sus malas obras? Dar un mal testimonio. Entonces, no sé qué tan buen testimonio estamos dando cuando los invitamos a entrar. Es súper delicado. Yo creo que es punto a punto, porque al final, si usted es un buen cristiano y todos sus vecinos saben que usted es un muy buen cristiano y tiene un muy buen testimonio, usted lo invita a entrar y claramente la gente se va a quedar con la impresión de que usted lo está convenciendo. Pero si probablemente usted tiene un mal testimonio y sus vecinos dicen, la música que tiene, el olor a cigarro que sale, las prácticas que tiene, etcétera, etcétera, yo lo invito a pasar, la gente va a decir, quizás en realidad no es cristiano, quizás es mormón, quizás es testigo de Jehová, ¿me entienden? El testimonio es súper fino, es muy, muy fino. Entonces, yo no me atrevería a decirles, si ustedes invitan a pasar a otra secta, dan mal testimonio. Depende. Yo creo que hay que ser muy prudente, sobre todo prudente. Si usted tiene la duda, mejor no invitarlo a pasar. Aquí Juan corta más de plano y le dice no lo hagan, ya no se complique el aire. Temas principales, básicamente aliento y advertencia. Como igual que la primera epístola, pero aquí mucho más pastoral, una responsabilidad más grande. ¿Cómo se expresa Juan aquí? Es como que realmente se siente responsable de esta iglesia, ¿ya? Los alienta con más amor y les advierte con más preocupación, ¿ya? Es mucho más personal, por así decirlo. Bosquejo general de esta epístola, cortísima, un solo capítulo, los saluda, y nos encontramos con el cuerpo de la carta. El texto general los motiva al amor y a la obediencia, les advierte sobre las falsas enseñanzas y los peligros que hay ahí, y los insta a responder de esta manera. Ya como les decía, no les den la bienvenida. Aquí les dice, pasa también por el tema de la confusión. Si usted está seguro, volviendo a lo que decía el hermano Claudio, si usted está seguro de su fe, invita a enviar un testigo, acepta que entre un testigo de Jehová para usted predicarle, bienvenido sea. Pero si no estamos seguros en la fe y al final invito a alguien a pasar y probablemente voy a salir trasquilado yo, mejor no. ¿Ya? Entonces la respuesta que les dice aquí Juan es, los maestros estos los van a confundir, se los van a comer. Son lobos muy rapaces, entonces mejor no los dejen entrar. La respuesta es, no los dejen entrar. Y Juan termina y les dice, esta epístola es cortita, no quiero seguir porque quiero ir donde ustedes. ¿Ya? Si ustedes leen el último versículo, los últimos versículos de la epístola dice eso, les promete visitarlos. ¿Cómo conocemos mejor al Señor, a Dios? Juan nos presenta aquí, hablando lo mismo que el quinto capítulo de la primera epístola, por eso les decía yo que eran temas que resumía, la seguridad de la salvación, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Entonces, permanecer en Cristo, permanecer en nuestra creencia de que Él fue el Verbo encarnado, que a través de su resurrección que tenemos vida eterna, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz, etcétera, etcétera.
Cristo como tal, no en el Cristo humano, el Cristo histórico, sino que el Cristo de verdad, esto es permanecer en la comunión con Dios, permanecer en Cristo. Y lo conecta aquí con lo que les decía yo. ¿Por qué es importante permanecer en Cristo? Porque hay muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es engañador y el anticristo. Nos encontramos con la misma temática de la primera epístola. Ya se dan cuenta, está repasando. No asume que habían leído la primera carta. En la primera carta se pegó capítulos completos explicando esto y ahora vuelve a mencionar lo mismo. ¿Ya? Lo que hace aquí es resumirlo, porque es una audiencia distinta. Dios es amor. ¿Ya? Dios es amor. Y en su amor es que nos entregó a Cristo, y permanecer en Cristo a través del amor de Dios es que tenemos comunión con Él. El amor es lo que nos conecta. Los versículos 5 y 6, Juan dice, y vuelve a repetir la idea de una señora, ya de la esposa, la señora elegida. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿A qué se refiere aquí Juan con que el mandamiento que hemos tenido desde el principio? Porque Cristo mismo nos dio este mandamiento. Cristo mismo lo dijo y Juan aprendió de él. Y Juan lo escribió en el Evangelio, y Juan lo escribió en la primera epístola, y es un mandamiento que los cristianos ya conocían de sobra. Amarse a unos a otros. Podemos tener muchas dudas, podemos tener muchas discusiones, podemos tener divergencias en muchos temas. Pero dentro de las doctrinas esencialísimas que tiene que creer un cristiano, es que amarnos como hermanos es sí o sí una obligación, una necesidad, una respuesta natural, algo que nos fluye, algo que nos debe salir por los poros. Yo cuando digo una obligación no es una imposición, sino que realmente ser hijo del Señor es amarnos, ¿ya? Es innegable. Y aquí Juan lo ratifica. Pero va más allá, dice, perfecto, ámense entre ustedes y amen a Dios, pero si ustedes aman a Dios, anden en sus mandamientos, cumplan sus mandamientos, ¿ya? El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí Juan repite lo mismo. Está haciendo eco de las palabras de Cristo. Y también otro tema que encontramos en 2 de Juan, no lo desarrolla, pero lo menciona de manera muy sutil, pero bonita. Dice, cuando se refiere a la iglesia, yo les digo que me quedo con esta apreciación de la iglesia, le dice la señora elegida y sus hijos, o sea, sus hijos elegidos. ¿Ya? De aquí que la iglesia universal, sea el pueblo de Dios, pero también sea su novia, sea su esposa adquirida por precio, ¿ya? Pero también la iglesia local es una iglesia elegida. De ahí que el Señor haya enviado al pastor Luis, que haya enviado al pastor Hugo, a pastorear su grey mientras él viene. Porque esta iglesia es elegida, al igual como la iglesia de Belén, la iglesia de Jerusalén, la iglesia del Redentor, etcétera, 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 y un largo, etcétera. Es una iglesia elegida. No solamente la iglesia, sino que también sus miembros. ¿Ya? Porque antes de la fundación del mundo nos conoció. Y el capítulo 13, cuando termina la epístola, hace eco de lo mismo. Cuando se despide, le dice, los hijos de tu hermana elegida te saludan. ¿Ya? Entonces está hablando de otra hermana elegida, de otros hijos elegidos, o sea, de otra iglesia. ¿Ya? Entonces el tema aquí de la elección del Señor lo hace de una manera muy sutil, en 13 versículos cortitos, pero igual se los menciono porque es interesante la seguridad que tiene de Juan de que el Señor elige a las iglesias y elige a las personas. No por nada que nosotros tengamos, sino que por solamente su misericordia. Con esto ya vamos concluyendo. ¿Cómo vemos a Cristo en esta segunda epístola? Como nuestro Dios en la carne. Como nuestro Dios en la carne, o sea, el verbo encarnado. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Pablo escribe y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, todos los que conforme al propósito son llamados. El asunto es, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Ahí mismo Pablo, creo, si no me equivoco, lo dice unos versículos después, conformarnos a la imagen de Cristo, llegar a ser a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Imitar al Señor Jesucristo, vivir como Él vivió. Esta es la carrera que debemos correr. ¿Ya? Por eso dice que andéis en Él,
como vosotros habéis oído desde el principio. Andar en Cristo, ¿ya? Nosotros somos capaces de agradar a Dios por el Espíritu Santo. Podemos imitar a Cristo por el Espíritu Santo. A esto nos referimos con nuestro Dios en la carne. O sea, nuestra carne se vivifica y es capaz de dar obras que agraden a Dios por el sacrificio de Cristo, ¿ya? Juan, en general, en estos 13 versículos se refiere a una expresión como la verdad. Ya encontramos en el Evangelio y en la primera epístola de el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Es Cristo. Pero también aquí se refiere como la verdad. Les dice a sus destinatarios que Él los ama en verdad. Y les dice que ellos conocen la verdad. En el capítulo 1, en el versículo 1 dice, no solamente a ustedes, no solamente yo los amo, sino que todos los que han conocido la verdad. Más adelante dice que la verdad permanece en nosotros y estará en nosotros para siempre. No solamente esto, sino que dice lo importante de andar en la verdad. Y en estos 13 versículos todo el rato se refiere a lo mismo, la verdad. Andar en la verdad. El versículo 4. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. El versículo 7 dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es engañador y el anticristo. Entonces, en el versículo 7 nos revela qué es la verdad. Dice que nosotros debemos andar en verdad. Y hay algunos que tienen el espíritu del anticristo, que son engañadores, que no confiesan, ¿qué cosa? A Cristo. Entonces, la verdad en la cual nosotros nos amamos, la verdad que hemos conocido, la verdad que permanece en nosotros y va a estar con nosotros para siempre, la verdad en la que debemos andar es Jesucristo. Es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta es la doctrina en la cual debemos andar, la creencia correcta que debemos tener. Cristo. Aquí Juan dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Esta es la verdad. Esta es la verdad que nos mueve. Esta es la verdad que nos permite amarnos, la verdad por la cual somos salvos, la verdad que sella nuestra salvación y por la cual estaremos siempre en la eternidad. Jesucristo es la verdad. Así nos presenta entonces Juan al Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos a Cristo en la primera epístola? Como resumen, como nuestro verbo de vida y amor. ¿Y cómo vemos a Cristo en la segunda epístola de Juan? Como nuestro Dios en la carne. Así finalizamos entonces nuestro estudio de las dos epístolas, primeras epístolas. Nos queda ahí en el tintero la tercera para la próxima semana. Que el Señor les bendiga. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna acotación, algún testimonio, algo que quieran añadir para complementar. En general, si quieren decir algo. Hermano Álvaro, Manuel, lo escucho. Solamente reafirmar el consejo que dio en cuanto a abrir la puerta a las sectas. El consejo es que no, ¿cierto? Pero si se abre, hay que estar bien preparado, bien apercibido, bien parapetado para resistir los embates, porque eso es una verdadera lucha. Y por lo menos yo tengo el conocimiento de 3 testimonios de 3 grandes hombres, como fueron, o es todavía, y pueden dar testimonio de ellos, el pastor Pascual y el pastor Luis Quesada. Y también entiendo que el pastor Julio Riquelme, que dejaron entrar, pero dieron una verdadera paliza espiritual. Pero son hombres que están preparados para eso y hay que estar apercibidos si se les deja entrar. Eso nomás. Gracias, hermano. Sí, bueno. Hermano. Hermana Maribel, creo que escuché. Hermano, sí, referente a lo que está hablando el hermano Elier, yo recuerdo y en alguna oportunidad estuve en la casa del pastor Quesada cuando venían los testigos de Jehová y le saltaban la casa a él y él lo salía a llamar con su Biblia en la mano
y ellos no querían entrar allá donde él, porque un hombre de Dios preparado con la palabra en la mano y no le saltaban la casa, así que, y él lo salía con la Biblia a llamar, me acuerdo de eso. Gracias, hermana. Sí, bueno, ratifica lo mismo el hermano Elier. El peligro está ahí, pero el Señor nos llama a discipular a las naciones, dice. No dice a tener miedo, pero también dice que el que cree estar firme, mire, no caiga. Entonces ahí hay que la prudencia, el espíritu de templanza que nos da el Espíritu Santo. Debemos ser muy conscientes del peligro, pero también de nuestro llamado, que deberíamos hacerlo. Si ellos nos visitan para convertirnos, él debería salir convertido al Señor. No que nosotros lo vamos a convencer, sino que debemos predicar el Evangelio. El Señor verá si da fruto o no de salvación. Pero en general creo que ese es el consenso, por lo que lo escucho de eso, de que podemos, pero es peligroso, con prudencia, hay que estar preparado, no es llegar y hacerlo. Por eso el llamado del apóstol Juan a tener cuidado. Creo que veo sus caras y no veo a nadie como que ponga cara de que quiere decir algo, así que le agradezco su atención y espero en el Señor que sea de fruto de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Alvarito, que el Señor le bendiga de manera maravillosa a usted y por supuesto a cada uno también de